Monstruos creados por Jack Kirby que no conocías. Antes de que Marvel Comics tuviera este nombre, la editorial se llamaba Atlas Comics, un nombre que utilizó durante más de una década, desde 1950 hasta 1961, hasta que Fantastic Four número 1 significó el boom de los superhéroes en aquella editorial. Pero antes de que aparecieran los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, los X-Men o Hulk, Atlas tuvo su particular comienzo en la edad de plata del cómic americano, entre 1959 y 1950, en el que durante cerca de 3 o 4 años hubo una tremenda proliferación de monstruos gigantes. Fueron sobre todo los monstruos de Jack Kirby, de ese genuino genio y figura. Su talento creativo inundó los puestos de los cómics con personajes creados de su mano siendo monstruos. Doom, el lagarto viviente. Primera aparición, Tale to Astonish número 9 del año 1960. Antes de ser un monstruo gigante, Doom era un reptil normal de la especie Dromedaria Rex, una clase bastante feroz. La historia de Doom comenzó cuando un científico consiguió crear un suero de crecimiento que tenía como objetivo hacer las cosechas fueran más productivas, y fue a mostrárselo a un amigo suyo, un conservador que trabajaba en un museo local. Pero cuando estaba hablando entre ellos, el suero volcó y se cayó al suelo. Además, la mascota del conservador del museo era precisamente un Dromedaria Rex, que casualmente había escapado de su jaula. El lagarto bebió el suero y comenzó a crecer hasta un tamaño rivalizaba a las montañas. La Fuerza Armada tuvieron que actuar de inmediato, pero los ataques aéreos no servían de nada hasta que lanzaron una bomba nuclear que no hizo efecto sobre la criatura. Desesperados, los mandos del ejército tuvieron que activar el Plan X. Este plan conllevaba miles de soldados que contaban unidos con un cohete autopropulsado. Deberían sujetar muertos por las piernas y dirigirse hacia el espacio, donde el animal quedaría finalmente en suspensión. De todos modos, esto no fue el fin de Doom, ya que volvería de vez en cuando en Marvel para los superhéroes. Fue parte del zoológico del coleccionista. Monstrolo. Primera aparición, Tale of Suspense número 25 del año 1962. La nueva película de un productor de cine trataba sobre un monstruo gigante robótico que se llamará Monstrolo, pero la mala presa le hace que tenga que abandonar su proyecto cuando había preparado la máquina y tenía los actores listos para el rodaje. Pero es entonces cuando una flota alienígena nos invade. Nada puede hacer el ejército para hacer frente al ataque, pero el productor decide, se le ocurre enviar a un monstruo robótico, haciéndose pasar por la bestia real. Los alienígenas asustados tiran gas y observan que no le hacen ningún efecto. Le disparan y tampoco. Se le ocurre de la nada, decide abandonar rápidamente el planeta en platillos voladores, asustados por la presencia de este monstruo. La astucia del productor de cine fue vital para salvar el planeta. X, lo desconocido. Primera aparición, Tale to Astonish número 20 del año 1961. X era un monstruo creado por Charles Bentley, un guionista de cómics, utilizando una máquina de escribir encantada. Cuando se dio cuenta que su creación había entrado en la vida real, trató de destruirlo después de romper la máquina de escribir. X había desaparecido, aparentemente muerto, pero X reapareció de la nada, atacando el parque de atracciones Cool World en Japón, y destruyó una base de operaciones de Big Hero 6. Alpha Fight y Fuego Solar fueron a luchar contra el monstruo, hasta que encontraron a un niño que había dibujado un cómic y que tenía el poder de precedir las acciones de X. Usaron su historia para alterar el monstruo hasta que el monte Fuji, donde lo sellaron en su interior. Insect Man. Primera aparición, Tale of Suspense número 24 del año 1961.
Un militar está practicando en un experimento que intenta determinar cuánto tiempo puede pasar una persona en total aislamiento para futuras misiones a la Luna. Es enviado en una cápsula a varios kilómetros de profundidad y debe aguantar hasta que no pueda más. Cuando esté derrotado mentalmente podrá tocar un botón y será rescatado de inmediato. Después de varios días de experimento, el militar agotado y exhausto está a punto de tocar el botón para ser liberado, pero antes de lograrlo comienza a escuchar fuertes frecuencias de ruido fuera de la cápsula, lo cual lo sorprende cuando un insecto hombre enorme abre la puerta. Esta cosa le saca de su cápsula y lo utiliza como juguete para su cría. Durante ese tiempo el militar puede integrar en la mente de esta curiosa criatura para tener habilidades telepáticas, pero la curiosidad del hombre es más bien poca y sale corriendo de nuevo a la cápsula, logrando tocar el botón de rescate. Poco después llegan sus compañeros militares y los cuentan lo que ocurrió. Sus superiores lo convence de que todo había ocurrido había sido fruto de su mente, debido a las duras condiciones que había pasado en los días pasados. Pero cuando el chico de limpieza barre el suelo de la cápsula, descubre una serie de pelos que parecen de un insecto gigante. Metallo. Primera aparición, Tales of Suspense, número 16 del año 1961. Un fugitivo de la justicia tiene a la policía pisándole los talones. Decide entrar a forma parte de un experimento científico que consiste en introducirse en una armadura que es a prueba de radiación, aunque puede poner en peligro su vida. Cuando es aceptado como el sujeto experimental, lo colocan en la armadura. Se da cuenta de que es invencible y nadie puede detenerlo. Es por ello que se comienza a delinquir de nuevo y se le ocurre una maquiavélica pero grandiosa oportunidad: ir a la cárcel de acá atrás y liberar a todos los prisioneros para convertirlos en soldados propios de un ejército. Pero cuando está llevando esta atroz empresa, comienza a sufrir unos profundos dolores que están paralizando. Los médicos de la cárcel lo informan que tiene que quitarse la armadura para recibir tratamiento a base de la radiación benigna. Antes de esta situación, el dilema se le presenta al criminal: quitarse la armadura, curarse y pasar el resto de su vida en la cárcel, o peor aún, condenado a muerte, o huir con la armadura hasta el fin de su existencia. Órogo. Primera aparición, Journey into the Mystery, número 57 del año 1960. Órogo llegó a la Tierra para esclavizar a la raza humana y a los que puso a trabajar como mano de obra forzada. Fue a la ciudad hipnotizando a la gente y los pastoreó hasta la nave espacial. Nadie fue capaz de detenerlo hasta que Albert Einstein le retó a intentar hipnotizarlo, igual que había hecho con el resto de la humanidad. Órogo aceptó su desafío e intentó hipnotizarlo, pero no pudo. Mantuvo un buen rato sus ojos al máximo potencia, lanzándole los rayos oculares hipnóticos al anciano hasta que sus circuitos se sobrecargaron y explotó. En ese momento fue revelado que Albert era un ciego y no podía ser hipnotizado. Jack Kirby se encargó de realizar la portada del cómic donde aparece el monstruo en el interior de algo diferente. Monstero. Primera aparición, Amazing Adventure, número 5 del año 1961. Monstero era en realidad un bebé de una raza alienígena gigante. Mientras viajaban por el espacio, la nave donde viajaba tanto Monstero como sus padres sufrió problemas técnicos que provocaron que se estrellaran en África, destrozando la nave y dejando a Monstero bastante herido. Un propietario de un circo horas más tarde se enteró de la noticia de la nave y decidió ir a África en búsqueda de la nave y nueva atracción para su nuevo espectáculo. Aparentemente creyó que estaba muerto. Decidió llevarse el cuerpo para experimentarlo y exponerlo en el Museo de Historia Natural de Nueva York. ¿Cuál fue la sorpresa de todos? Aunque descubrieron que el monstruo estaba vivo, comienza a causar algunos destrozos. Las autoridades deciden lanzarle un arpón lleno de sedantes en vez de acabar con su vida directamente. Y cuando consiguieron dispararlo, apareció una gigante nave en la cual surgieron dos criaturas que hacían del tamaño más grande que Monstero.
se dirigieron a los humanos diciendo que eran los padres de la criatura y que habían tenido suerte de no haberle hecho daño a su hijo. Después, partieron a las estrellas. Górgola, la gárgola viviente. Primera aparición, Strange Tale número 74 de 1960. Górgola era un estoniano, hijo de Granito. Este ser había dirigido una invasión a la Tierra hace siglos y había sembrado y colocado a numerosos miembros de su especie en diferentes localizaciones de todo el planeta. Cuando decidió comenzar su conquista de la Tierra de nuevo, despertó a sus hermanos estonianos y se dirigían a luchar contra la humanidad, pero fue traicionado y acabado por los suyos. El motivo: después de observar durante siglos a la humanidad, los estonianos no querían la guerra y estar subyugados ante nadie. Se había vuelto pacifistas. Y de todos modos, parece que el Górgola había muerto. Fue reclutado por los comandos aulladores, aunque estaba catalogado como fuera de servicio. Más tarde se le vio en la isla de los monstruos. El gobernador de la Tierra. Primera aparición, Journey into the Mystery número 81 del año 1962. En un futuro cercano, en 1990, las Naciones Unidas han encontrado una solución para resolver todos los problemas de la Tierra: crear una máquina perfecta con la capacidad de calcular cualquier cosa. Una máquina con apariencia humana que llenaría Roe, el gobernante. No tienen las debilidades humanas de ambición y maldad, por lo que cuando los agentes de Hydra intentaron utilizarlo para sus planes, esto no sucumbió ante ellos. Este personaje volvió a aparecer años después en el número 20 de la serie de Deadpool. Yeti. Primera aparición, Black Panther número 5 del año 1977. Cuando Jack Kirby regresó a Marvel en 1976, Stan Lee le permitió no solo dibujar sino escribir sus propias historias, entre ellas la serie de Black Panther. Allí no se olvidará su gran afición por los monstruos y nos mostraría un genial Yeti. Cuando la Pantera Negra volaba sobre la cordillera de Himalaya, su avión sufrió un accidente y tuvo que comenzar a escalar las duras y peligrosas montañas de los alrededores. Y se encontraría con el mismísimo Yeti, el cual consigue vencer haciéndole palanca y echándole encima una roca bastante grande. Mumex, el rey de las momias. Primera aparición, Tale to Astonish número 8 del año 1960. Acá proviene del planeta Andrómeda, de la séptima galaxia. Era un miembro de la oficina de las personas desaparecidas de la galaxia. Para llegar a la Tierra utilizó una nave espacial y cuando llegó se tuvo que poner el traje espacial de su planeta, que es muy similar al vendaje en que le ponían a las momias egipcias. En la Tierra, cuando Raka comenzó su búsqueda, causó un gran pánico a través de Egipto, ya que los seres humanos creían que era Mumex, un legendario demonio momia. Su búsqueda lo llevó a varios museos y tumbas que escudriñó mientras levantaba tejados sin opción ninguna. Cuando hubo comprobado que los desaparecidos no estaban en la Tierra, regresó a su planeta natal sin causar daños. El Coloso. Primera aparición, Strange Tales número 72 del año 1960. El Coloso fue construido por el profesor Reynolds en el año 2020. Después de 15 años de trabajo, era un cerebro artificial masivo que pronto derrocó a todos los líderes de la Tierra para dominarla con su inteligencia artificial. La gente estaba bastante preocupada por sus acciones, le tenían miedo. Aún así, el robot se construyó un cuerpo capaz de caminar entre los humanos, de un tamaño más considerable, y el profesor Reynolds aprovechó para atacarlo y lanzarlo al agua, donde acabó siendo destruido. De todos modos, a pesar de que su cuerpo había sido destruido, el Coloso reveló que estaba vivo aún y se ofrecía a revelar toda la información que quisieran para mejorar la humanidad. Por ejemplo, ofrecía curar todas las enfermedades, pero ni aún así hizo que lo salvaran los humanos. Tabú, la cosa del pantano turbio. Primera aparición, Strange Tale número 75 del año 1960. Cuando aterrizó en la Tierra, Tabú se estrelló en algún punto del Amazonas, no capaz de salir del planeta, por lo que causó que se encontró con el primer humano que vio.
el novelista Lewis Conrad. Le pidió ayuda. Conrad fue a la ONU y les contó qué había ocurrido. También reveló que en realidad Tabu pertenecía a una fuerza preliminar que planeaba conquistar la Tierra, por lo que cuando arreglaron la nave lo colocaron en un dispositivo que explotaría después de despegar. Y así ocurrió. Tabu y su nave soltaron por los aires y pareció que había fallecido. Pero un tiempo después Tabu regresó y comenzó a desatar el caos en la Tierra, en Nueva York para ser más exacto. Pero sus compañeros alienígenas llegaron rápidamente y lo detuvieron, revelando que ellos no eran conquistadores y que Tabu estaba enfermo. Repararon todos los daños causados por el monstruo y se fueron a las estrellas. Magneto. Primera aparición, Strange Tales número 84 del año 1961. Estamos ante un hombre grande y algo tonto, que siempre había recibido las burlas de todos sus vecinos, por lo que no iba a acabar cuando decidió aceptar la llamada del ejército en búsqueda de voluntarios para una peligrosa misión, por lo que él aceptó. Cuando estaba en dicha misión, varios rayos cósmicos lo afectaron, confiriéndole unos poderes bastante potentes sobre el metal. Cuando regresó a la Tierra, decidió vengarse de todos aquellos que le habían humillado en el pasado. En el aspecto monstruoso vemos un personaje, y como se puede ver comprobado el nombre y las habilidades, fue la idea original para un villano famoso de los X-Men. El monstruo de la máscara de hierro. Primera aparición, Tale of Suspense número 31 del año 1962. El monstruo de la máquina de hierro fue enviado por su gente a la Tierra para prepararla para una invasión. El monstruo avisó a la humanidad de que eran inmunes a cualquier ataque físico a menos al gas o al veneno. Pero gracias a su máscara de hierro, estos dos elementos podrían no herirlo. Los militares no se vieron bajo y atacaron al monstruo alienígena con todo lo que tenían, desde balas, tanque e incluso lanzaron una bomba atómica sin ningún resultado. Pero uno de los humanos se dio cuenta de que la máscara del monstruo en realidad no era una máscara sino una cara real, por lo que no tendrían una defensa ante el ataque de gas. Y fue así que los humanos derrotaron a los monstruos y ellos se retiraron y humillaron. Kirby utilizó la máscara para crear al Doctor Doom. Gorgilla. Primera aparición, Tale to Astonish número 12 del año 1960. Originalmente estábamos ante una criatura desconocida mutada por los desviados y aparecida en la isla de Borneos con unos experimentos de los desviados. Un grupo de científicos rastreaban el eslabón perdido de la humanidad en la isla Borneos y montaron una expedición con el fin de localizar los restos. Se vieron sorprendidos al saber que los locales habían mitos y cuentos sobre una criatura como un dios de la venganza que vive en la montaña de la medianoche. El grupo escuchaba con incredulidad cuando les dijeron que el eslabón perdido aún seguía con vida en una tierra no habían sido pisadas en mucho tiempo. Después de viajar hacia el interior de la isla, se encontraron cara a cara con Gorgilla. Al principio Gorgilla los atacó, pero más tarde les defendió de un peligroso tiranosaurio Rex. Los científicos creían que Gorgilla decidió protegerlos, ya que sentía más pertenencia hacia los exploradores que con el mismo dinosaurio. El monstruo se quedó sin fuerzas después de ganar el combate con el dinosaurio, y aunque los científicos le dieron cuenta de que podrían capturarlo muy fácilmente, lo dejaron en paz por haberles salvado la vida. Pero cuéntame, ¿qué opinas de estos monstruos creados por Jack Kirby? ¿Qué opinas de estas historias de la época? O sea, era una época no de superhéroes, sino una época de monstruos, no una época de villanos, sino una época de incomprendidos. Siento que una cosa que hizo que los villanos y los héroes funcionaran en un futuro es el haber probado seres que no les dieron a lo mejor los resultados que ellos esperaban. Y era probar con monstruo tras monstruo, tras monstruo, tras monstruo, hasta que en algún momento habrán dicho como que, ¿y si los monstruos no son el centro? Y si evolucionamos nuestros cómics y les damos más profundidad, y siento que de cierta manera fue como la forma en la que dejaron de aparecer tantos monstruos con orígenes tan raros. Pero bueno, yo por mi parte me despido. Recuerda que esto es Miguel Comics y que yo soy Miguel Pascucci. Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video.